Piensa en la última vez que te arrepentiste de algo. Quizás una respuesta impulsiva en un chat, una palabra brusca dicha en una discusión, o una conclusión precipitada sobre alguien que acabas de conocer. ¿Y si te dijera que nuestro cerebro tiene una configuración de fábrica que nos empuja constantemente a cometer estos errores? Este video trata sobre una técnica, el análisis de impresiones. En pocas palabras, sobre cómo hackear esa configuración y dejar de operar en piloto automático. Sigue con nosotros y descubrirás cómo una simple pausa puede transformar radicalmente tus decisiones, tus relaciones e incluso tu carrera profesional. Para entender por qué somos tan impulsivos, necesitamos echar un vistazo a nuestro cerebro. Allí, en lo más profundo, reside un sistema ancestral encargado de nuestra supervivencia. Funciona bajo el principio de primero actúa, luego piensa. Hace miles de años, esto nos salvaba de los tigres dientes de sable. Hoy, esa misma programación nos hace reaccionar de forma hostil ante un correo crítico de nuestro jefe. El problema es que el mundo moderno no exige reflejos instantáneos, sino decisiones meditadas. Y nuestra tarea es enseñarle a nuestro cerebro ancestral las nuevas reglas del juego. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro principal adversario. Aunque, siendo honestos, no es un enemigo como tal. Más bien, es un ayudante súper celoso y muy antiguo. Imaginen que tienen un ordenador potentísimo instalado en su cabeza, que funciona casi siempre en piloto automático. Este piloto automático es un auténtico campeón de la velocidad. Procesa la información en milisegundos, ve a una persona nueva y al instante escanea su ropa, su peinado, su forma de hablar. Y enseguida, sin que ustedes sean conscientes, emite un veredicto ya hecho. Uno de los nuestros, un extraño, peligroso, seguro. Lo hace basándose en toda su experiencia previa, en las películas que han visto y en los estereotipos que ha absorbido de la sociedad. ¿Para qué sirve entonces? Es pura supervivencia, una herencia de nuestros ancestros más lejanos. Cuando algo se movía o hacía ruido en los arbustos, no había tiempo para análisis profundos. Quien pensaba de inmediato, un tigre, y salía corriendo, sobrevivía. Y el que se paraba a pensar, ¿y si solo es el viento?, se arriesgaba a convertirse en la cena. Nuestro cerebro aprendió a ahorrar una energía valiosísima, creando estos atajos o plantillas mentales. El problema es que hoy el mundo ha cambiado. Ya no hay tigres dientes de sable acechando en los arbustos. Pero nuestro piloto automático sigue funcionando con el mismo software antiguo. Y ahora ve un tigre en un mensaje corto del jefe sin un emoticono, o en la mirada de reojo de un desconocido en el metro. Sigue gritando, ¡peligro! ¡Reacciona! Y nosotros reaccionamos. Nos ofendemos, nos enfadamos, sacamos conclusiones precipitadas. Entender cómo funciona este piloto automático interno es el primer paso para aprender a tomar el control, a tiempo. Y aquí, el producto estrella de nuestro piloto automático. Esa mismísima primera impresión. Seguramente han escuchado la frase, nunca tendrás una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y es la pura verdad. Su poder es innegable. Es como un pegamento. Se adhiere a la imagen de una persona y luego resulta muy difícil de desprender. Pero aquí es donde se esconde el gran mito que hoy vamos a desmentir. Nos han enseñado a confiar ciegamente en ese primer impulso, en nuestra intuición. Pero seamos honestos. La primera impresión es la herramienta más perezosa de nuestro cerebro. No analiza a la persona. Simplemente la compara con imágenes preconcebidas de su base de datos. ¿Una persona con un traje impecable? A la carpeta de serio confiable. ¿Un chico con sudadera y tatuajes? A la carpeta de poco fiable e inconstante. No sabemos absolutamente nada de esas personas, pero nuestro cerebro ya ha dictado sentencia. Es más, esta impresión depende en un 50% no de la otra persona, sino de ustedes mismos. ¿Tienen hambre?
pues todo a su alrededor les parecerá irritante. ¿Están de buen humor? Hasta el cajero más gruñón les resultará simpático. La primera impresión no es una evaluación objetiva. Es, en esencia, un reflejo de ustedes en ese momento preciso. Por lo tanto, no deben tomarla como una verdad inamovible, sino como una primera hipótesis, cruda y provisional. Una hipótesis que, por supuesto, aún está por comprobarse. Bien, ¿cómo tomamos el control de este piloto automático? ¿Por dónde empezamos? La respuesta es ridículamente sencilla, pero ahí reside su genialidad. El primer y más importante paso es una pausa consciente. Apenas 1, 2, máximo 3 segundos. Un minúsculo lapso de tiempo entre lo que ocurrió, el estímulo, y cómo reaccionas a ello, tu respuesta. Imagina que tienes un botón de stop imaginario en tu cabeza. Alguien te cierra el paso en la carretera. Tu piloto automático ya está gritando. Toca la bocina, insulta. Y justo en ese preciso momento, tienes que conseguir pulsar ese botón. ¿Qué logra esto? Esta micropausa es un salvavidas para tu mente. Rompe la cadena automática de evento, emoción, acción. Crea una zona de amortiguación donde tu cerebro lento, pero reflexivo, logra alcanzar al cerebro rápido e impulsivo. La forma más sencilla de crear esta pausa es simplemente hacer una respiración profunda. Mientras respiras, la primera ola de ira o resentimiento disminuye un poco. Este breve instante es suficiente para que, en lugar de una reacción automática, tengas una opción. Y la libertad de elección, esa es nuestra meta principal. Entonces, hemos pulsado el botón de stop y hemos tomado aire. ¿Y ahora qué? A continuación, cambiamos del modo fiscal al modo detective. La tarea del fiscal es encontrar rápidamente al culpable y presentar una acusación. La del detective, en cambio, es recopilar pruebas y hechos de forma imparcial. En esta etapa, debemos ser lo más objetivos posible, como una cámara de vídeo. Nuestro objetivo es separar el grano de la paja, es decir, distinguir lo que realmente ocurrió de lo que pensamos al respecto. Hazte una pregunta sencilla. ¿Qué pasó exactamente? No, ¿por qué me trató así? Sino simplemente, ¿qué? Por ejemplo, tu colega dijo en una reunión, «Esta propuesta me parece un poco verde». Eso es un hecho. Es lo que una cámara habría grabado. Pero pensamientos como, «me humilló», «me considera incompetente», «lo hizo a propósito para ganarse el favor de la dirección», eso ya no son hechos. Son tus interpretaciones, tus historias. Intenta describir la situación como si estuvieras redactando un informe policial, de forma seca y sin emociones. A las 15:05, Juan Pérez pronunció la frase. El mensaje recibido a las 10:20 constaba de 3 palabras. Este sencillo truco ayuda a disipar la tensión emocional inicial y a ver la situación con la cabeza fría. Todavía no sacamos conclusiones. Simplemente estamos recopilando pruebas. Aquí nos encontramos con la trampa más ingeniosa de nuestra mente. Constantemente confundimos los hechos con nuestras propias interpretaciones. Y lo hacemos de manera tan virtuosa y rápida que ni siquiera nos damos cuenta del cambio. A nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre. Por eso rellena instantáneamente cualquier vacío de información con sus propias suposiciones, transformándolas en algo muy parecido a hechos. Veamos un ejemplo práctico y claro. Hecho. Tu amigo no ha respondido a tu mensaje en las últimas 3 horas. Esta es una realidad objetiva y medible. Ahora, mira en lo que tu cerebro puede transformarlo. Interpretación número 1. No le importo, me está ignorando. Interpretación número 2. Quizás dije algo que no debía y le he ofendido. Interpretación número 3. Se ha buscado amigos más interesantes. ¿Notas la diferencia? El hecho es uno solo, pero las historias que nos inventamos sobre él pueden ser muchísimas. Y cada una de esas historias provoca emociones completamente distintas, desde la ofensa y el rencor, hasta la ansiedad o los celos. Pero ninguna de ellas es un hecho probado.
Son simplemente suposiciones nuestras, basadas en nuestros miedos y experiencias pasadas. Aprender a diferenciar esa línea entre lo que realmente sucedió y lo que yo pienso sobre ello es una habilidad fundamental. Es como encender la luz en una habitación oscura y darte cuenta de que ese monstruo aterrador en la esquina es, en realidad, solo un viejo abrigo colgado en un perchero. Genial. Ya hemos aprendido a distinguir los hechos de la ficción. El siguiente paso es convertirnos en guionistas. Por defecto, nuestro cerebro tiende a ofrecernos el escenario más simple, el más obvio, o, lo que es más común, el más negativo. Es como un escritor perezoso que anota la primera idea que le viene a la mente y la considera genial. Nuestra tarea es activar el modo ¿y sí? Y esbozar algunas versiones alternativas de lo que está ocurriendo. El objetivo es encontrar al menos 3 explicaciones diferentes para un mismo hecho. Volvamos a nuestro amigo que no responde a un mensaje. La primera versión que nos sugiere el cerebro es, me está ignorando. De acuerdo, la apuntamos. Ahora, pongamos en marcha la creatividad. Segunda versión. Se le descargó completamente el teléfono y ahora está buscando un cargador. ¿Es posible? Sí. Tercera versión. Está en una reunión importante o conduciendo, y simplemente no puede responder físicamente. ¿Probable? Muy probable. Cuarta versión, más creativa. Lo han secuestrado los extraterrestres. Es broma, claro. Pero incluso esto nos demuestra que las posibilidades son infinitas. ¿Qué logramos con este ejercicio? Rompe con la monopolización de la interpretación negativa. Cuando solo tenemos un escenario, y este es negativo, tendemos a creer en él. Pero cuando contamos con 3 o 4 opciones, el peor escenario se convierte en solo una de las posibilidades. Nuestra ansiedad y frustración disminuyen inmediatamente, porque comprendemos que, lo más probable, es que todo sea mucho más simple y mundano. Profundicemos ahora en un tema fascinante: los errores o fallos de nuestro propio software mental. Los psicólogos los llaman sesgos cognitivos. Son errores sistemáticos en nuestra forma de pensar que nos llevan a percibir la realidad de forma distorsionada. Y uno de los más importantes y, a menudo, insidiosos de estos sesgos es el sesgo de confirmación. ¿Qué es? Es la tendencia de nuestro cerebro a buscar, interpretar y recordar únicamente la información que confirma nuestras creencias preexistentes. Nos convertimos, en esencia, en abogados de nuestra postura inicial, en lugar de jueces imparciales. Imaginemos que te has formado la primera impresión de que tu nuevo compañero de trabajo es una persona arrogante. A partir de ese momento, tu cerebro comenzará a funcionar como un filtro. Notará cada vez que tu compañero no salude, hable con alguien con cierto aire de superioridad, o no sonría. Mientras tanto, tu cerebro ignorará por completo los momentos en que ese mismo colega ayudó a alguien, respondió amablemente o compartió unas galletas. No estás buscando la verdad. Estás buscando pruebas que confirmen tu propia razón. Esta es una trampa sumamente peligrosa porque crea un círculo vicioso. Creíste en algo, encontraste una confirmación, creíste aún más fuerte, y el ciclo se repite sin fin. Para salir de esta trampa, es fundamental preguntarse conscientemente: ¿qué hechos contradicen mi teoría? Buscar no la confirmación, sino la refutación. Ese es el verdadero signo de un pensamiento robusto y crítico. Otro error común de nuestro cerebro es el famoso efecto halo. Consiste en que una única característica positiva de una persona, cual potente foco de luz, ilumina y eclipsa todas las demás. Esto nos lleva a atribuirle automáticamente otras buenas cualidades, incluso sin fundamento alguno. Un ejemplo clásico es la apariencia física. Numerosos estudios han demostrado que subconscientemente tendemos a considerar a las personas atractivas como más inteligentes, amables y exitosas. Vemos un rostro atractivo y nuestro cerebro automáticamente completa el cuadro.
añadiéndole todo un abanico de características positivas. Por el contrario, si alguien no nos agrada físicamente por algún motivo, somos propensos a sospechar que también oculta otros defectos. Pero este sesgo no se limita únicamente a la apariencia física. Si nos enteramos de que una persona se graduó en una universidad de prestigio, podemos automáticamente considerarla experta en cualquier tema. Si alguien hace un chiste brillante, podríamos llegar a la conclusión de que también es una persona confiable y un buen amigo. Tomamos una característica destacada y alrededor de ella, construimos toda la imagen de la persona, como si una sola columna pudiera sostener un edificio entero. El peligro del efecto halo radica precisamente en que nos impide ver a la persona real. No interactuamos con quien es realmente, sino con la imagen idealizada que nos hemos creado de él o ella. Para no caer en esta trampa, es fundamental evaluar las diferentes cualidades de una persona de forma individual y desglosada. ¿Sí? Puede que sea un profesional brillante, pero eso no significa necesariamente que sea un buen jugador de equipo. ¿Sí? Puede que sea muy encantadora, pero eso no garantiza su honestidad ni su integridad. Aprende a poner cada cosa en su lugar, y la imagen que obtendrás será mucho más objetiva. Hay otro factor importante que a menudo pasamos por alto al analizar a los demás, nosotros mismos. Nuestro propio estado interno es un potente filtro que tiñe todo lo que vemos. Ignorarlo es como intentar juzgar el color de un cuadro sin quitarse las gafas de sol. Piensa en ti cuando tienes mucha hambre. En ese momento, cualquier pequeña cosa puede sacarte de quicio. Un pequeño retraso, la lentitud de alguien. Todo parece una catástrofe universal. De hecho, en psicología existe un término, hungry, una combinación de las palabras inglesas hungry, hambriento, y angry, enojado. Lo mismo ocurre con el cansancio. Cuando no has dormido lo suficiente, simplemente no tienes recursos para la paciencia y la empatía. El cerebro opera en modo de ahorro de energía, y cualquier tarea social compleja, como intentar entender el punto de vista de otra persona, le parece inmanejable. Por eso elige el camino más fácil, la irritación o la apatía. El mal humor, el estrés, un dolor de cabeza. Todo esto distorsiona nuestra percepción. Antes de sacar conclusiones sobre alguien o sobre una situación, es útil hacer un rápido autoanálisis. Pregúntate, ¿cómo me siento físicamente en este momento? ¿En qué estado de ánimo estoy? ¿Será que mi reacción tan fuerte no tiene que ver con la persona, sino con que simplemente estoy cansado y tengo hambre? A veces, un simple bocadillo o un descanso de 15 minutos pueden cambiar radicalmente tu perspectiva del mundo. Bien, hemos recopilado los hechos, elaborado varias versiones alternativas y analizado nuestra propia subjetividad. Ahora llega el momento más crucial, el de analizar y emitir un veredicto preliminar. Nuestra tarea es sopesar todos los pros y los contras, y seleccionar la versión más probable de todas. Imagina que eres un miembro del jurado en un juicio. Tienes los testimonios de los testigos, los hechos, y varias versiones de los abogados, tus interpretaciones. ¿Cuál de ellas parece la más plausible, dejando de lado las emociones y las conjeturas? Aquí nos ayuda mucho un principio conocido como la navaja de Ockham. Este establece: no hay que multiplicar las entidades sin necesidad. En otras palabras, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Volvamos a nuestro ejemplo con el colega que calificó tu propuesta de poco elaborada. Primera versión: quiere perjudicarme y humillarme. Esta es una explicación bastante compleja. Supone un plan malévolo por parte del colega, una animosidad oculta. Segunda versión: cree que la propuesta realmente necesita ser mejorada y ha expresado su opinión profesional. Esta es una explicación mucho más sencilla y probable, que no requiere complejas teorías conspirativas. Evalúa tus versiones en una escala de probabilidad. ¿Qué es más probable? ¿Que tu amigo te odie en secreto y te ignore, o que simplemente se le haya agotado la batería al teléfono? En el 99% de los casos, la respuesta será obvia.
Este paso ayuda a cambiar el enfoque de las fantasías dramáticas a una evaluación realista de la situación. ¿Qué hacer si, después de analizarlo todo, te das cuenta de que la información sigue siendo insuficiente? Has recopilado los hechos, has planteado hipótesis, pero ninguna te convence al 100%. En ese momento, nuestro cerebro experimenta una gran incomodidad. No le gusta la incertidumbre y se esfuerza por llenarla, empujándonos a especular, a adivinar, a sacar cualquier tipo de conclusión. Y es justo aquí donde hay que mostrar verdadera sabiduría y admitir: no lo sé. Y eso está perfectamente bien. Reconocer nuestra ignorancia es una señal de fortaleza, no de debilidad. Es mucho mejor que basar nuestras acciones en el frágil cimiento de las suposiciones. ¿Y qué hacer entonces, en una situación como esta? La respuesta es obvia, pero por alguna razón solemos olvidarla. Simplemente hay que preguntar. Si un mensaje corto de un colega te ha dejado con dudas y no logras entender su tono, no hay nada más fácil que escribirle: «Hola, ¿todo bien? Me pareció que tu mensaje era un poco brusco. ¿Quizás lo entendí mal?». Si una persona cercana ha hecho algo que te ha dolido, en lugar de darle vueltas a la cabeza durante horas, puedes simplemente decir: «Cuando haces esto, me siento así. ¿Estoy entendiendo bien que te referías precisamente a esto?». La mayoría de las veces se descubre que no había ninguna mala intención. Una pregunta tan directa puede prevenir 9 de cada 10 conflictos que nacen de los malentendidos y de nuestras propias suposiciones. En lugar de intentar adivinar, simplemente usa las palabras. Es la forma más fiable de obtener la información que te falta. Ahora, veamos cómo toda esta teoría funciona en un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Imagina una situación con la que, seguramente, a todos nos ha pasado. Le envías a un compañero una pregunta de trabajo y, como respuesta, recibes un mensaje corto, casi telegráfico. Por ejemplo, un simple «ok», sin emoticonos, sin un «hola» ni un «por favor», que hace nuestro cerebro en modo automático. Instantáneamente se encienden todas las alarmas. El primer pensamiento que nos cruza la mente es: «Está enfadado conmigo. Le he molestado con algo. ¿Qué habré hecho mal?». El ánimo decae al instante. Empiezas a repasar los últimos diálogos en tu cabeza, intentando encontrar tu error. Tu productividad disminuye, porque todos tus pensamientos están centrados en este microconflicto. Pero ahora, pongamos en práctica nuestra técnica. Pulsemos el botón de stop y tomemos un respiro. Paso 1. Recopilamos los hechos. ¿Qué tenemos? Hecho. Hemos recibido un mensaje que consta de una sola palabra. «Ok». Y ya está. No tenemos ningún otro dato objetivo. Que él esté enfadado es por ahora solo una suposición nuestra. Paso 2. Barajamos versiones alternativas. Versión 1, negativa. Sí, realmente está enfadado. Versión 2, neutral. Simplemente está muy ocupado, responde sobre la marcha y no tiene tiempo para formalidades. Versión 3, también neutral. En general, su estilo de comunicación es así, corto y al grano. Versión 4, positiva. Está completamente de acuerdo y ya se ha puesto manos a la obra con la tarea, por eso respondió tan rápido. Paso 3, análisis. ¿Qué versión es la más probable? ¿Siguiendo el principio de la simplicidad? Lo más probable es la segunda o la tercera. La hipótesis de su enfado exige suponer que has hecho algo incorrecto, lo cual no tenemos forma de verificar. Conclusión. No hay motivos de peso para alarmarse ni preocuparse. Puedes seguir trabajando con tranquilidad. Si las dudas persisten, simplemente puedes preguntar: ¿todo en orden? Como ya hemos comentado. Sencillo, ¿verdad? Esta habilidad cobra especial importancia en el entorno donde pasamos cada vez más tiempo: Internet. La comunicación escrita carece de elementos cruciales como la entonación, las expresiones faciales y el lenguaje corporal.
Solo vemos palabras desnudas en una pantalla, y nuestro cerebro, para compensar esta falta de información, empieza a rellenar activamente los huecos, y como suele ocurrir, tiende a imaginar lo peor. Un punto al final de una frase se percibe como agresión pasiva. Una respuesta escrita en mayúsculas, como un grito. La ausencia de un emoticono, como señal de descontento. Nos volvemos hipersensibles a la puntuación, olvidando que cada persona tiene sus propias costumbres al comunicarse por escrito. Es por eso que los comentarios en Internet tan a menudo se transforman en campos de batalla. Alguien escribe una frase ambigua, otro la interpreta como un ataque personal. En respuesta, vuela una diatriba furiosa, y de repente, dos personas que en la vida real quizás habrían charlado amistosamente, están listas para destrozarse mutuamente en el espacio virtual. Así que, antes de escribir un comentario furioso o enviar un mensaje resentido, utiliza nuestra técnica. Haz una pausa. Pregúntate: ¿estoy seguro de haber entendido correctamente a mi interlocutor? Vuelve a leer su mensaje. Intenta leerlo con una entonación diferente, no con una acusatoria, sino con una neutral o incluso amistosa. Imagina al menos dos interpretaciones alternativas para sus palabras. Quizás la persona simplemente formuló mal la idea. Quizás quiso decir algo completamente distinto. Esta simple higiene mental puede ahorrarte una tonelada de células nerviosas y preservar buenas relaciones. Hay un punto muy importante que merece ser mencionado. Toda técnica útil tiene su lado oscuro. Y en el caso del análisis de impresiones, este peligro es lo que llamamos la parálisis por análisis. Es un estado en el que te sumerges tanto en analizar, en considerar todas las opciones posibles y en buscar significados ocultos, que al final te vuelves incapaz de tomar una decisión o de empezar a actuar. Le das vueltas durante horas a una conversación corta. Analizas cada mirada, cada palabra, cada coma en un mensaje. Construyes complejas teorías de varios niveles sobre lo que la persona realmente quiso decir. Pasas de ser un detective a un conspiranoico. Hay que entender que la técnica de análisis de impresiones es una herramienta, no un fin en sí mismo. Su objetivo es ayudarte a descartar la primera reacción, la más irracional y emocional, para que puedas tomar una decisión más ponderada. Pero no debe reemplazar la decisión en sí. Existe una línea delgada pero importante entre el análisis útil y la rumiación ansiosa e interminable. ¿Cómo reconocerla? El análisis debe llevar a un resultado o a una acción concreta. Por ejemplo, decidí aclararlo con él directamente, o a la aceptación de la situación. Decidí que no hay motivos para preocuparse y dejé ir ese pensamiento. Si por el contrario, simplemente giras en círculos, masticando una y otra vez las mismas ideas sin llegar a ninguna conclusión, eso ya no es análisis. Es chicle mental, y es hora de escupirlo. Claro que sí. No esperes que todo esto funcione a la perfección desde el primer intento. Sería ingenuo pensar que, con solo ver un video, puedas reprogramar de una vez por todas un cerebro que lleva milenios desarrollando sus automatismos. Esto es una habilidad y, como cualquier habilidad, requiere práctica. Imagina que decides ponerte en forma y desarrollar tus músculos. No esperas, ¿verdad?, que con una sola visita al gimnasio ya se te marquen los abdominales. Pues aquí es lo mismo. La capacidad de hacer una pausa consciente y analizar es como un músculo mental, y por lo tanto, hay que entrenarlo. ¿Por dónde empezar? Empieza poco a poco. No intentes aplicar esta técnica directamente en medio de un conflicto serio con tu jefe, o en una discusión acalorada con tu pareja. Sería como intentar levantar una barra de 100 kilos sin preparación. Elige situaciones seguras y con poca carga emocional. Por ejemplo, ¿cómo reaccionas a los titulares de las noticias o a las publicaciones en redes sociales? Cuando veas algo que te provoque una emoción fuerte e instantánea, ya sea ira, indignación o incluso alegría, detente. Pasa esa situación por nuestro algoritmo.
¿Cuál es el dato objetivo? ¿Qué otras interpretaciones podría haber? ¿No estaré cayendo en algún sesgo cognitivo? Este es tu gimnasio personal. Al entrenar con estas situaciones sencillas y cotidianas, irás fortaleciendo poco a poco tu músculo de la conciencia. Y cuando ocurra algo realmente importante, ya estará en forma y no te fallará. ¿Y qué sucede cuando esta práctica se vuelve un hábito? Empezarás a notar cambios fascinantes. Al principio serán sutiles, pero con el tiempo el efecto se hará evidente. Lo más importante que experimentarás será una profunda paz interior. Será mucho más difícil que te saquen de quicio. Antes, una palabra brusca o una mala mirada podían arruinarte el día. Ahora, entre ese evento y tu reacción, se interpondrá un sólido filtro de análisis. Comprenderás que, muy probablemente, la cuestión no eres tú, sino el estado de ánimo o los problemas de la otra persona, o simplemente tu propio cansancio. Dejarás de reaccionar a tus propias construcciones mentales, porque la mayoría de nuestras preocupaciones no son una reacción a la realidad, sino a las historias de terror que nos contamos a nosotros mismos. Cuando aprendas a ver esas historias y a no tomarlas al pie de la letra, los motivos de ansiedad se reducirán drásticamente. Es como un marinero experimentado que observa las olas. Al novato le asusta cada salpicadura, teme volcar. El marinero experimentado, en cambio, está tranquilo. Conoce la naturaleza de las olas, sabe cómo manejar su barco y entiende que la mayoría no representan una amenaza real. Tú también te convertirás en ese capitán de tu propio estado emocional, a quien ya no será tan fácil desviar de su rumbo por una ola cualquiera. Y si miramos aún más allá, a largo plazo, la aplicación regular de esta técnica puede transformar no solo tu estado de ánimo, sino toda la trayectoria de tu vida. Suena ambicioso, ¿verdad? Pero veamos los hechos. Primero, empezarás a tomar mejores decisiones. Esto será especialmente notable en tus finanzas. ¿Cuántas veces hemos gastado dinero en compras impulsivas, influenciados por la publicidad o por un capricho momentáneo? Analizar tus impresiones te ayudará a dar un paso atrás y preguntarte, ¿realmente lo necesito o es solo un impulso emocional? En segundo lugar, tus relaciones interpersonales alcanzarán un nuevo nivel. Te sentirás menos ofendido, participarás en menos discusiones sin sentido y comprenderás mejor las motivaciones de los demás. Aprenderás a escuchar para entender, no para responder. Esto generará a tu alrededor una atmósfera de confianza y respeto, lo que inevitablemente te llevará a construir lazos más fuertes y saludables, tanto en la familia como con los amigos. En tercer lugar, esto impactará directamente tu carrera profesional. En el trabajo, somos evaluados constantemente. La capacidad de aceptar la crítica con calma, sin tomártela como algo personal y extrayendo de ella un aprendizaje, es señal de un verdadero profesional. La habilidad de no entrar en pánico en situaciones estresantes y tomar decisiones ponderadas es una cualidad de líder. Te convertirás en un empleado o líder más eficiente, confiable y valioso. No es solo una habilidad blanda, es una competencia fundamental para el éxito en el mundo actual. La revelación clave, casi impactante, de todo esto es la siguiente. No nos controlan los eventos, sino las historias que creamos sobre ellos. No es lo que alguien dijo o hizo, sino el significado que le atribuimos en nuestra propia mente. Y cuando realmente interiorizas esto, la magia ocurre. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu propia realidad. Tomas el control total de tus emociones. Quizás ese compañero con el mensaje seco simplemente se estaba derramando el café en ese momento, mientras tú ya habías montado en tu cabeza toda una película sobre una supuesta enemistad. Darse cuenta de esto es el verdadero vaya giro de guión. En resumen, la técnica de análisis de impresiones es un algoritmo sencillo, pero potente. Pausar, recopilar hechos, buscar alternativas y llegar a una conclusión ponderada. Es tu escudo personal contra las decisiones impulsivas y los conflictos innecesarios.
Es una habilidad que hace la vida más consciente y tranquila. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Si te ha parecido útil, por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Y ahora, una pregunta para ti. ¿En qué situación la primera impresión te genera más problemas? ¿En el trabajo, al interactuar con tus seres queridos o quizás en Internet? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantará leerlas.